Dicen que a Dios no se le encuentra en el ruido de las campanas de oro, ni en los gritos de los que se golpean el pecho en primera fila. Dicen que Dios prefiere el silencio de la misericordia. En el pueblo de Santa Clara, la gente creía saber exactamente quién era bueno y quién era malo. La buena era doña Beatriz, la mujer que se sabía la Biblia de memoria y que nunca faltaba a misa. El malo era Joaquín, el veterinario ermitaño que vivía en el monte, el que maldecía al cielo, el que decía que Dios era un invento cruel. Pero cuando el cielo se cerró, cuando la tierra se partió de sed y la muerte bajó a caminar por las calles, todos descubrieron una verdad aterradora, que a veces, las manos que sostienen el rosario están llenas de veneno. Y a veces, las manos que están sucias de tierra y blasfemia, son las únicas que están trabajando para el cielo. Esta historia no es solo sobre una sequía de agua, es sobre la sequía del corazón. Es la historia de cómo un hombre que odiaba a Dios, terminó dándole de beber sin saberlo. Hola, bienvenido a este espacio de reflexión. Si alguna vez te has sentido juzgado por personas que dicen ser santas, pero actúan con crueldad, esta historia es para ti. Te prometo que el final sanará algo dentro de ti. Te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Prepara tu corazón, porque vamos a caminar por el desierto para encontrar el manantial. Hacía 6 meses que no caía una gota de agua en Santa Clara. El pueblo, que antes era verde y lleno de vida, ahora parecía un cementerio de polvo. Los árboles estaban desnudos, con las ramas secas apuntando al cielo como dedos esqueléticos pidiendo piedad. El río, que antes rugía con fuerza, ahora era apenas un hilo de lodo apestoso donde las moscas se amontonaban. El calor era insoportable. Un calor que no solo quemaba la piel, sino que quemaba el humor y la paciencia de la gente. En el centro del pueblo, la iglesia lucía impecable. A pesar del polvo, sus paredes estaban blancas. Allí estaba doña Beatriz. Beatriz era la matriarca espiritual del pueblo. Una mujer de unos 60 años, siempre vestida de lino inmaculado, con una cruz de oro grande en el pecho. Ella organizaba las vigilias, las procesiones y las colectas. Esa mañana, Beatriz estaba en el atrio de la iglesia, dirigiendo a un grupo de mujeres que adornaban una estatua para la procesión de la tarde. «Más flores», gritaba Beatriz. «Dios quiere belleza. Si le damos lo mejor, Él nos mandará la lluvia». En ese momento, un perro callejero, flaco hasta los huesos, con la lengua de fuera y las costillas marcadas, se acercó a la cubeta de agua que Beatriz usaba para limpiar los floreros. El animal, desesperado, intentó lamer unas gotas. Beatriz no lo pensó 2 veces. Con su zapato fino, le dio una patada seca en las costillas al animal. «Fuera de aquí, bestia inmunda», gritó con asco. «No ensucies el agua de la ofrenda». El perro aulló de dolor y salió corriendo, arrastrando una pata. «¿Qué plagas son estos animales?», dijo Beatriz, limpiándose el sudor con un pañuelo bordado. «Deberían exterminarlos a todos. Solo traen pulgas a la casa de Dios». Las otras mujeres asintieron, temerosas de contradecirla. Nadie dijo nada sobre la sed del perro. Para Beatriz, la fe era rituales y oro, no compasión. Mientras tanto, a 3 kilómetros de allí, en una colina seca y alejada, vivía Joaquín. Joaquín era todo lo contrario a Beatriz. Era un hombre de 50 años, pero parecía de 70. Tenía la piel curtida por el sol, las manos llenas de callos y cicatrices, y una barba descuidada. Vestía ropa remendada y botas de trabajo. Joaquín era veterinario, pero ya casi no ejercía porque no cobraba. La gente decía que estaba loco y maldito. Decían que estaba maldito porque, hacía 5 años, su esposa murió de un cáncer doloroso y lento. Joaquín rezó. Rezó como nadie. Pero ella murió gritando de dolor. Desde ese día, Joaquín escupió al cielo y juró no volver a pisar una iglesia. Ese mediodía, el sol estaba en su punto más cruel. Joaquín estaba en su pequeño rancho. Su pozo estaba casi seco. Solo salía lodo. Con mucho esfuerzo, logró sacar medio balde de agua turbia. Era todo lo que tenía para el día. Tenía la garganta seca, como si hubiera tragado arena. Miró el agua. Quería bebérsela toda de un trago. Pero entonces, escuchó un ruido detrás de su cabaña. Era trueno. Un caballo viejo que sus dueños habían abandonado en el monte cuando se rompió una pata, porque ya no servía.
Joaquín lo había recogido, le había entablillado la pata y lo cuidaba. El caballo relinchó débilmente. Tenía los ojos vidriosos por la deshidratación. Joaquín miró su medio balde de agua. Miró al caballo. Miró al cielo azul y brillante, sin una sola nube. «Maldito seas», masculló Joaquín, hablándole a la nada, hablándole a ese Dios en el que decía no creer. «Tú tienes océanos enteros y no eres capaz de mandarle una gota a este animal inocente. Eres un sádico». Joaquín no bebió. Caminó hacia el caballo y le puso el balde en el hocico. «Toma, viejo», le susurró con voz ronca, acariciándole las crines polvorientas. «Tú lo necesitas más que yo. Tú no tienes la culpa de que el jefe de arriba sea un inútil». El caballo bebió con desesperación. Joaquín se pasó la lengua por los labios partidos, sintiendo el sabor metálico de su propia sangre por la resequedad. Se sentó en una piedra, mareado por el calor. En ese momento, vio pasar la procesión a lo lejos, en el camino que bajaba al pueblo. Escuchaba los cánticos. Veía a doña Beatriz al frente, cargando el estandarte, cantando a todo pulmón. Veía a la gente golpeándose el pecho. Joaquín soltó una risa amarga. «Míralos», le dijo al caballo. «Cantan y rezan pidiendo agua, pero si te vieran a ti tirado, te pasarían por encima. Hipócritas. Todos ellos. Si Dios existiera y fuera justo, les mandaría fuego, no agua». Lo que Joaquín no sabía es que el pueblo también hablaba de él. Mientras la procesión avanzaba, doña Beatriz le decía al cura: «Padre, yo sé por qué Dios no nos escucha. Es por culpa de ese hombre». «De Joaquín». «¿Por qué lo dice, hija?», preguntó el cura. «Porque él blasfema. Él vive en pecado, aislado, odiando la fe. Su energía negativa, su ateísmo, eso es lo que bloquea la bendición. Mientras ese hombre viva en nuestras tierras, Dios nos seguirá castigando. Es una manzana podrida». La gente escuchó. Y el murmullo corrió como la pólvora. La culpa de que los niños tuvieran sed, de que las vacas murieran, de que el río se secara, era de Joaquín. El odio, alimentado por el calor y la desesperación, empezó a cocinarse en los corazones del pueblo. Necesitaban un culpable. Y ya lo tenían. Pero esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar pintando el cielo de un rojo sangre, algo extraño sucedió. En el horizonte, donde el camino de tierra se pierde con la montaña, apareció una figura. No era una nube de lluvia. Era un hombre. Caminando lento. Arrastrando los pies. Venía hacia el pueblo. Nadie sabía quién era, pero su llegada iba a ser la prueba de fuego que separaría el oro de la paja. El sol ya estaba cayendo, tiñendo el pueblo de sombras largas, cuando el forastero llegó a la plaza principal de Santa Clara. Su aspecto era lamentable. Era un hombre joven, quizás de unos 30 y tantos años, pero caminaba encorvado como un anciano. Su ropa eran harapos llenos de polvo y costras de barro seco. Tenía los pies descalzos, sangrando por las piedras del camino. Su rostro estaba cubierto de suciedad y barba, y en sus brazos se veían llagas abiertas, infectadas, que atraían a las moscas. La gente del pueblo, que salía de la misa de la tarde, se detuvo a mirarlo. Se tapaban la nariz. Murmuraban: «Mira eso, qué asco. Seguro trae enfermedades. No dejen que los niños se acerquen». El forastero no pedía dinero. No extendía la mano. Solo caminaba, tambaleándose, con la mirada perdida, buscando algo. Sus labios estaban blancos y partidos por la sed. Sus pasos lo llevaron directamente a las puertas grandes y abiertas de la iglesia. Ahí, en el atrio fresco, estaba doña Beatriz, despidiendo a los fieles con una sonrisa ensayada. Cuando Beatriz vio que ese mendigo asqueroso ponía un pie en el primer escalón de mármol de su iglesia, su sonrisa desapareció. Se interpuso en su camino, bloqueando la entrada con su cuerpo robusto y su vestido de lino. «¡Alto ahí!», le gritó. «¿A dónde crees que vas?». El forastero levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados, tenían una profundidad extraña. Intentó hablar, pero de su garganta solo salió un sonido rasposo, seco. Señaló su boca. Señaló el interior de la iglesia. Pedía agua. Pedía refugio. Beatriz arrugó la nariz con repugnancia. «Aquí no, amigo. Esta es la casa de Dios, no un albergue para vagabundos. Acabamos de trapear el piso y tú vienes goteando pus y mugre».
No vas a entrar a faltarle el respeto al Señor con esa facha. El hombre la miró suplicante. Juntó las manos en señal de ruego. Pero Beatriz, la mujer que minutos antes rezaba por el prójimo, endureció el corazón. Te dije que no, sentenció. Si quieres ayuda, ve al ayuntamiento mañana. O vete al río, si es que queda agua. Pero aquí no estorbes. Lárgate antes de que llame al alguacil. El forastero se quedó quieto un segundo. Miró a Beatriz. Miró la cruz dorada que colgaba de su cuello. Y luego bajó la cabeza. Dio media vuelta y bajó los escalones. La gente del pueblo lo vio irse. Nadie le ofreció un vaso de agua. Nadie le dijo, ven a mi casa. Todos pensaron, si doña Beatriz lo echó, por algo será. Seguro es un ladrón o un pecador. El hombre arrastró sus pies fuera del pueblo. Siguió el camino de tierra que subía hacia el monte. El camino difícil. El camino que llevaba a la casa del loco. Ya era noche cerrada cuando el forastero llegó a la cerca de madera podrida del rancho de Joaquín. Joaquín estaba sentado en su porche, fumando un cigarrillo barato, con su escopeta vieja apoyada en las piernas. Estaba vigilando que los coyotes no se acercaran a su caballo herido. Los perros de Joaquín, 3 mestizos que él había recogido de la basura, empezaron a ladrar furiosamente hacia la oscuridad. Joaquín se puso tenso. Agarró la escopeta y se levantó. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz ronca. Lárguense. Aquí no hay nada que robar. Solo hay miseria y pulgas. De la oscuridad emergió la figura del forastero. Se agarraba de un poste de la cerca para no caerse. Joaquín apuntó el arma. Te dije que te largues, advirtió Joaquín. No quiero visitas. Y menos de gente del pueblo. Si vienes a sermonearme, te voy a sacar a plomazos. El forastero no se detuvo. Dio un paso más, cruzando la cerca. Joaquín amartilló la escopeta. Clac, clac. No estoy jugando. Rugió. Pero entonces, el forastero se desplomó. Cayó de rodillas primero, y luego de cara contra la tierra seca del patio. Quedó inmóvil. Joaquín se quedó apuntando unos segundos más. Oye, gritó. Levántate. No te hagas el muerto. El bulto no se movía. Joaquín soltó una maldición entre dientes. Me lleva el diablo, masculló. Bajó la escopeta y se acercó con cautela. Le dio un toque con la bota al hombre. Nada. Se agachó y le tomó el pulso. Estaba vivo, pero ardiendo en fiebre. Su piel quemaba. Joaquín miró al hombre sucio. Podía dejarlo ahí. Podía arrastrarlo fuera de su propiedad y dejar que los coyotes se hicieran cargo. Al fin y al cabo, Joaquín decía odiar a la humanidad. Decía que los hombres eran la plaga del mundo. Pero Joaquín tenía un defecto. Su corazón no obedecía a su boca. Maldita sea mi suerte, rezongó Joaquín, guardando la escopeta. Ahora voy a tener que cargar con este bulto. Oye tú, más te vale que no te mueras aquí, porque el suelo está muy duro para cavar tumbas. Con un esfuerzo titánico, Joaquín levantó al hombre. Pesaba poco, era puro hueso, pero olía a infección y sudor viejo. A Joaquín no le importó el asco. Lo cargó como quien carga a un ternero enfermo y lo metió a su cabaña. La casa de Joaquín era un desastre de libros viejos, herramientas y polvo, pero olía a medicinas de veterinaria. Lo acostó en su propia cama, la única que había. Él se quedaría en el sofá. Encendió una lámpara de aceite. Al ver las heridas en los brazos del hombre a la luz, Joaquín silbó. Vaya, te han dado duro, amigo. Pareces un perro atropellado. Joaquín, el hombre que no creía en Dios, empezó a hacer el trabajo de Dios. Fue por su maletín de veterinario. Sacó gasas, desinfectante, ungüento para caballos, que era fuerte y efectivo, y un trapo limpio. Empezó a limpiar las llagas del desconocido. Lo hacía con manos expertas, con cuidado, aunque su boca no paraba de quejarse. Mira nomás esto, decía Joaquín mientras limpiaba la pus. Seguro fuiste al pueblo y esa vieja bruja de Beatriz te echó, ¿verdad? Claro. Ellos quieren milagros bonitos, no quieren llagas. Hipócritas. El forastero abrió los ojos un momento. Miró a Joaquín. Joaquín frunció el ceño. No me mires así. No soy ningún santo. Te estoy curando porque no quiero que apestes mi cama si te gangrenas. En cuanto puedas caminar, te largas. ¿Entendido? El forastero no respondió, pero sus ojos seguían fijos en él,
con una calma que ponía nervioso a Joaquín. Joaquín terminó de vendarlo. Fue a la cocina. Buscó el último pedazo de pan duro que tenía y lo ablandó con un poco de caldo de verduras que había sobrado. Regresó y le dio de comer en la boca, como a un niño. Traga, le ordenó. Necesitas fuerzas para irte de aquí. Cuando el forastero se quedó dormido, Joaquín se sentó en su silla vieja, limpiándose las manos manchadas de sangre y tierra. Sus perros, que normalmente ladraban a los extraños, estaban echados alrededor de la cama del forastero, tranquilos, moviendo la cola suavemente. Traidores, les dijo Joaquín a los perros. Se venden por una cara nueva. Joaquín miró al hombre durmiendo en su cama. Miró al techo de lámina de su cabaña. Ahí tienes, Dios, susurró con sarcasmo. Tu gente lo echó a patadas. Y yo, el maldito, lo tengo aquí en mi cama. ¿Quién es el malo del cuento? Si es que existes, tienes un sentido del humor muy retorcido. Afuera, el viento seco soplaba, levantando remolinos de polvo. La sequía apretaba. Y Joaquín no sabía que la verdadera prueba, la prueba del agua, llegaría al amanecer. Porque en su barril quedaba agua para un día, y ahora eran 2 bocas y 3 perros. El amanecer en Santa Clara no trajo esperanza. Trajo fuego. A las 8 de la mañana, el sol ya no era un astro que daba vida, era un verdugo. Golpeaba la tierra seca sin piedad, levantando ondas de calor que hacían bailar el horizonte. En la cabaña de Joaquín, el aire se sentía pesado, difícil de respirar, como si estuvieras adentro de un horno de pan. Joaquín despertó en el sofá viejo, con la espalda adolorida y la boca pastosa. Sentía la lengua hinchada, pegada al paladar. Lo primero que hizo fue mirar hacia la cama. El forastero seguía ahí. Había dormido de un tirón, pero ahora estaba despierto. Estaba sentado en el borde del colchón, mirando sus manos vendadas. Cuando vio a Joaquín, intentó sonreír, pero sus labios estaban tan resecos que la piel se le abrió y salió un hilo de sangre. Se llevó la mano a la garganta. No tuvo que decir nada. Sus ojos gritaban, agua. Joaquín se levantó, refunfuñando, sintiendo como le crujían las rodillas. Ya va, ya va. No me mires con esa cara de perro apaleado. Ya voy a ver qué nos dejó el cielo hoy. Salió al patio. Sus 3 perros no corrieron a saludarlo. Estaban tirados bajo la sombra de la única higuera que quedaba viva, jadeando rápido, con las lenguas de fuera. Ni siquiera tenían fuerza para ladrar. El caballo, Trueno, estaba de pie, pero con la cabeza gacha, respirando con dificultad. Joaquín caminó hacia el barril de lluvia que usaba como reserva. Al golpearlo con los nudillos, el sonido fue hueco. Toc, toc. Un sonido a muerte. Levantó la tapa. El corazón se le cayó a los pies. Quedaba lodo en el fondo. Un lodo café y espeso, con apenas un par de litros de agua turbia encima. Eso era todo. No había más. El pozo se había secado por completo durante la noche. Joaquín sacó un cucharón y recogió con cuidado el líquido, tratando de no remover la tierra. Llenó una jarra de metal abollada. La miró. Era agua sucia, tibia, con olor a tierra. Pero en ese momento, parecía oro líquido. Joaquín hizo el cálculo mental rápido, ese cálculo cruel que nadie debería hacer. Hay agua para 1. Quizás para 2 si racionamos. Pero somos 2 hombres, 3 perros y un caballo. Su garganta le pedía a gritos que se empinara la jarra. Su instinto de supervivencia le decía, bébetela tú. Tú eres el que trabaja. Tú eres el dueño. Ese tipo es un extraño que se va a morir de todas formas. Los animales son animales. Sálvate tú. Joaquín acercó la jarra a sus labios. El olor a humedad le hizo agua a la boca. Solo un trago. Solo uno para calmar el fuego. Pero entonces, escuchó un gemido desde adentro de la casa. Y afuera, el caballo relinchó bajito. Joaquín cerró los ojos con fuerza. Apretó la jarra hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Maldita sea, susurró, con la voz quebrada. Maldita sea mi conciencia. Mientras tanto, en el pueblo, la escena era muy distinta, pero igual de cruel. La gente se agolpaba frente a la casa de doña Beatriz. Ella tenía el único pozo profundo de la zona que todavía sacaba agua cristalina. Pero Beatriz no la estaba regalando. Había puesto una mesa en la entrada de su reja, con un cuaderno y una caja de dinero. Hagan fila.
gritaba Beatriz, abanicándose con un abanico de encaje. Sin empujar. El bidón cuesta 50 pesos. Y no fío. Una mujer joven, con un bebé en brazos que lloraba sin lágrimas por la deshidratación, se acercó llorando. Doña Beatriz, por favor, no tengo dinero. Mi marido no ha cobrado. Deme un poquito para el niño, solo un vaso. Se me está desmayando. Beatriz la miró por encima de sus lentes. Hija, el agua es bendición de Dios, y mantener la bomba cuesta luz. Si no tienes dinero, ve a pedirle al alcalde. Yo no puedo mantener a los vagos. El siguiente. La mujer se fue humillada, apretando a su bebé. La gente murmuraba, pero nadie se atrevía a decir nada porque Beatriz tenía el poder. Ella decía que el agua era suya porque Dios la favorecía. Es la voluntad del Señor, decía mientras guardaba los billetes en su caja. Él provee a sus fieles. De vuelta en el rancho, Joaquín había tomado una decisión. Entró a la casa con la jarra. Vertió la mitad del agua en un vaso limpio. Se acercó al forastero. Toma, le dijo, extendiéndole el vaso. Bebe despacio o lo vas a vomitar. El forastero tomó el vaso con sus manos temblorosas. Pero antes de beber, miró a Joaquín. Señaló la jarra que quedaba. Señaló a Joaquín. Con gestos, le preguntó. ¿Y tú? Joaquín se hizo el duro. Soltó una risa seca. No te preocupes por mí. Yo ya bebí afuera. Bebí hasta llenarme. Me tomé casi todo el barril. Eso es lo que sobró para ti. Era mentira. Joaquín tenía la lengua pegada al paladar. Sentía mareos, pero mintió con una naturalidad pasmosa. El forastero lo miró fijamente. Sus ojos oscuros parecían leerle el alma. Sabía que mentía, pero bebió. Bebió con gratitud, cerrando los ojos. Cuando terminó, le devolvió el vaso vacío y, por primera vez, sonrió. No fue una mueca de dolor. Fue una sonrisa plena, serena. Y en ese instante, Joaquín sintió algo raro. Sintió un escalofrío. Como si una brisa fresca hubiera entrado por la ventana, aunque afuera hacían 40 grados. Se le erizó la piel de los brazos. ¿Qué me miras?, refunfuñó Joaquín, incómodo por esa paz que emanaba el hombre. Descansa. Salió de nuevo al patio con lo que quedaba en la jarra. Fue hacia Trueno, el caballo. Vertió el agua en una cubeta pequeña. Toma, viejo amigo. Perdona que esté sucia. El caballo bebió ruidosamente. Luego, Joaquín sacudió las últimas gotas en el plato de los perros. Apenas alcanzó para que se mojaran la lengua. Los perros lamieron el plato y luego, extrañamente, se acercaron a Joaquín y le lamieron las manos secas, como dándole las gracias. Joaquín se quedó con la jarra vacía en la mano. Miró al sol, que estaba justo encima de su cabeza. Sentía que se iba a desmayar. La sed era un dolor agudo en las sienes. Cayó de rodillas en la tierra caliente. Levantó la cara hacia el cielo azul, impasible. Ahí está, gritó con la voz rota, ronca. Ya no tengo nada. Se acabó. Ya di todo lo que tenía. ¿Estás contento, eh? ¿Te divierte vernos secarnos como pasas? Escupió al suelo, pero no salió saliva, solo polvo. Eres un tirano. Si existes, eres un tirano. Joaquín no sabía rezar. O eso creía él. Pero lo que acababa de hacer, dar su propia vida, su propia agua, por un extraño y por unos animales, era la oración más poderosa que había salido de ese pueblo en años. Más poderosa que los rosarios de oro de Beatriz. Más poderosa que los cánticos de la iglesia. Joaquín se arrastró hasta la sombra del porche y se dejó caer. Cerró los ojos, esperando que el sueño, o la muerte, lo librara de la sed. No sabía que el pueblo, desesperado y manipulado por Beatriz, ya venía en camino. No venían con agua. Venían con fuego. Venían a limpiar el pecado para que lloviera. Y Joaquín, el ateo, estaba a punto de enfrentar su juicio final. La tarde cayó y con ella llegó la locura. En el pueblo, la desesperación había alcanzado su punto máximo. Otro día sin lluvia. Otro día viendo cómo el ganado moría y los pozos se secaban. La gente estaba asustada, y el miedo, cuando es manipulado, se convierte en odio muy rápido. Doña Beatriz convocó a los hombres en la plaza. «Hijos míos», les dijo, con los ojos brillando a la luz de las antorchas que habían encendido. «He orado. He preguntado al cielo por qué nos castiga. Y la respuesta ha sido clara.
Hizo una pausa teatral. Señaló hacia el monte, hacia la colina donde vivía Joaquín. La Biblia dice que si tu mano te hace pecar, córtala. Santa Clara tiene una mano podrida. Ese hombre, ese ateo, ha traído a un demonio a su casa. Ese vagabundo que llegó ayer, no es un hombre, es un castigo. Mientras ellos estén ahí, burlando la fe, ensuciando nuestra tierra con su presencia, Dios no abrirá los cielos. La multitud murmuró. El hambre y la sed les habían nublado el juicio. ¿Qué hacemos, doña Beatriz? Gritó uno. Ir allá, sentenció ella. Vamos a echar al forastero. Y vamos a decirle a Joaquín que se vaya. Vamos a purificar nuestra tierra. La turba subió por el camino de tierra. Eran unos 50. Llevaban palos, piedras y antorchas. Iban cantando himnos religiosos, pero sus caras no reflejaban paz, reflejaban ira. Joaquín estaba dormitando en el porche, con la garganta ardiendo por la sed, cuando escuchó el rumor. Abrió los ojos. Vio la serpiente de fuego subiendo por la colina. Sus perros, demasiado débiles para ladrar fuerte, gemían inquietos. Joaquín entendió de inmediato. Se puso de pie, mareado. Agarró su escopeta, aunque sabía que solo le quedaban 2 cartuchos. Malditos sean, masculló. No les bastó con negar el agua, ahora vienen por sangre. Entró rápido a la cabaña. El forastero estaba despierto, sentado en la cama, mirándolo con calma. Oye, tú, le dijo Joaquín, jadeando. Tienes que levantarte. Vienen por nosotros. Esa gente está loca. Si puedes caminar, vete por la parte de atrás, hacia el barranco. Yo los detendré. El forastero no se movió. Muévete, carajo, le gritó Joaquín, desesperado. Te van a matar. Pero ya era tarde. Los gritos estaban en la cerca. Sal, hereje, gritaba Beatriz. Entréganos al vagabundo. Joaquín salió al porche. Levantó la escopeta. No den un paso más. Rugió con la poca voz que le quedaba. Esta es propiedad privada. Beatriz se adelantó, protegida por 2 hombres grandes. Tu propiedad está maldita, Joaquín. Danos al hombre sucio. Vamos a sacarlo del pueblo. Y tú te vas con él. Queremos que llueva, y ustedes son el estorbo. Están locos, respondió Joaquín. Ese hombre está enfermo. Si lo mueven, se muere. ¿Esa es su caridad cristiana? ¿Matar a un moribundo? Es la voluntad de Dios, dijo Beatriz con frialdad. Quemen la cerca. Sáquenlos. Alguien lanzó una antorcha. Fue un error fatal. O quizás, el destino. La antorcha no cayó en la cerca. Cayó en un montón de pasto seco acumulado por años de sequía, justo al lado del establo donde estaba Trueno, el caballo. La tierra estaba tan seca que el fuego no prendió, explotó. Fuos. En segundos, una llamarada de 2 metros se alzó, alimentada por el viento caliente. El caballo relinchó aterrorizado, pateando las tablas. El fuego corrió como agua derramada, rodeando la cabaña de madera vieja en un abrir y cerrar de ojos. El humo negro y espeso cubrió todo. La multitud, que segundos antes se sentía valiente, entró en pánico. ¡Fuego! ¡Se quema todo!, gritaron. El viento cambió de dirección y las llamas se lanzaron hacia ellos. ¡Corran!, chilló Beatriz. Y ella, la líder, la santa, fue la primera en dar la media vuelta y correr colina abajo, atropellando a sus propios vecinos para salvarse. La turba se dispersó como hormigas. Huyeron. Dejaron a Joaquín solo con el infierno. Joaquín tosió, ahogándose con el humo. El calor era insoportable, le quemaba las pestañas. Tenía el camino libre para correr. Podía seguir a la multitud y salvarse. Pero escuchó el relincho agónico de Trueno. Y recordó al forastero en la cama, que no podía caminar. Joaquín miró hacia el camino seguro. Miró hacia la cabaña en llamas. «Maldita sea mi vida», gritó. Y en lugar de huir, corrió hacia el fuego. Primero fue al establo. Las llamas le lamían la ropa. Abrió la tranca. «Vete, Trueno. Corre». Le dio una palmada al caballo. El animal salió galopando entre el humo, salvándose. Sus perros lo seguían, ladrando. «Vayan con él. Fuera». Ahora quedaba el hombre. La cabaña ya estaba ardiendo por los 4 costados. El techo crujía, a punto de colapsar. Joaquín se cubrió la boca con su camisa y entró de una patada. Adentro era un horno.
El forastero seguía sentado en la cama, tosiendo, pero extrañamente tranquilo. Joaquín llegó hasta él, con los ojos llorosos por el humo. «Idiota», le gritó. «Te dije que te fueras». Joaquín intentó cargarlo, pero sus fuerzas le fallaron. La falta de agua y el calor lo habían agotado. Cayó de rodillas al lado de la cama. El fuego entró por la ventana. Las vigas del techo empezaron a ceder. No había salida. Estaban atrapados. Joaquín, el ateo, el hombre que odiaba a Dios, hizo lo último que le quedaba. Abrazó al forastero. Lo cubrió con su propio cuerpo para protegerlo de las vigas que iban a caer. «Perdóname, amigo», tuyó Joaquín, llorando de impotencia. «No te pude sacar. Fallé. Vamos a morir achicharrados por culpa de esos fanáticos». Joaquín cerró los ojos, esperando el final. Sintió el calor abrasador en su espalda. Sintió que la piel se le iba a derretir. Pensó en su esposa. «Ahí te voy, mi amor. Al final, tenías razón, Dios no tuvo piedad». Pero el final no llegó. De repente, Joaquín sintió que el calor dejaba de quemar. Escuchó un sonido extraño. No era el rugido del fuego. Era como el sonido de un viento suave. O de un río caudaloso. El forastero, que estaba debajo de él, se movió. Pero no se movió como un enfermo. Se movió con fuerza. Joaquín sintió una mano en su hombro. Una mano firme. Abrió los ojos. Y lo que vio le heló la sangre y le encendió el alma al mismo tiempo. El forastero estaba de pie. Ya no estaba encorvado. Ya no tenía llagas. Ya no estaba sucio. Su ropa, que antes eran harapos, ahora brillaba con una luz blanca, tan intensa que opacaba a las llamas naranjas que los rodeaban. El fuego seguía ahí, rugiendo, devorando la madera. Pero alrededor de ellos, en un círculo perfecto de 2 metros, el fuego no entraba. Las llamas se detenían en el aire, como si chocaran contra un muro invisible de cristal. El humo dentro del círculo desapareció. El aire se volvió fresco, puro, con olor a tierra mojada y flores. Joaquín, arrodillado en el piso, levantó la vista, temblando. El forastero lo miró desde arriba. Sus ojos ya no eran solo profundos, eran infinitos. Eran ojos que habían visto nacer las estrellas. «Joaquín», dijo el hombre. Su voz no era un grito, pero retumbó en los huesos de Joaquín más fuerte que cualquier trueno. «¿Por qué tienes miedo? ¿No sabes que el fuego no puede quemar al que tiene agua viva en su corazón?» Joaquín intentó hablar, pero no pudo. Solo balbuceó. Tú estabas enfermo, yo te curé». El hombre sonrió. Y en esa sonrisa, Joaquín vio la cara de todos los perros que había salvado, de todos los caballos que había curado, y hasta el rostro de su esposa fallecida. «Tuve sed, y tú, que no tenías nada, me diste de beber», dijo el ser de luz. «Fui un extraño, y tú, que odiabas al mundo, me diste tu cama. Estuve enfermo, y tus manos, que decían no creer en mí, me sanaron». El hombre extendió su mano hacia el techo en llamas. «Joaquín, tú pasaste la vida peleando conmigo con tus labios. Pero con tus hechos, fuiste el único en este pueblo que me reconoció». Miró hacia afuera, hacia donde Beatriz y los demás miraban horrorizados el incendio desde lejos. «Ellos gritan mi nombre, pero no conocen mi rostro. Tú no conocías mi nombre, pero tienes mi corazón». El ser miró a Joaquín. «Levántate, Joaquín. La prueba ha terminado». Y en ese momento, el techo de la cabaña colapsó. Pero las vigas ardientes se convirtieron en pétalos de luz antes de tocarlos. Y afuera se escuchó el sonido más hermoso del mundo. Boom, boom. Un trueno real. Y luego, una gota. Y otra. Y otra. La primera gota cayó sobre la mejilla de Joaquín. Estaba fría. La segunda cayó sobre las llamas, haciendo un sonido de tss. Y luego, el cielo se rompió. No fue una llovizna tímida. Fue un diluvio. El agua caía con una fuerza brutal, como si los ángeles estuvieran vaciando cántaros gigantes justo encima de la colina. El fuego, que segundos antes rugía como una bestia hambrienta, empezó a ahogarse. Las llamas bajaron, silbando, derrotadas por el agua bendita. El humo negro se convirtió en vapor blanco. Joaquín seguía de rodillas entre los escombros humeantes de lo que fue su cabaña. Buscó al forastero. Buscó al ser de luz. Pero ya no estaba. En su lugar,
Solo quedaba la lluvia. Joaquín miró sus manos. Ya no estaban secas ni agrietadas. Sentía la piel fresca. Se llevó las manos a la cara y bebió. Abrió la boca y dejó que el agua llenara su garganta, calmando esa sed mortal que había tenido por días. Lloró. Lloró mezclando sus lágrimas con la lluvia. Gracias, susurró, con la voz quebrada. Gracias por no olvidarte de este viejo tonto. Abajo, en el camino, la multitud se había detenido. Doña Beatriz y los demás miraban hacia la colina con la boca abierta. Estaban secos. Donde ellos estaban parados, no caía ni una gota. El cielo sobre el pueblo seguía gris y polvoriento. Pero sobre el terreno de Joaquín, sobre la casa del maldito, había una columna de lluvia plateada y brillante, iluminada por los últimos rayos del sol. Era como si Dios hubiera puesto un dedo sobre ese pedazo de tierra y hubiera dicho: «Aquí vive mi amigo». «Miren», gritó alguien. «Está lloviendo solo allá». «El fuego se apagó», gritó otro. «Joaquín debe estar muerto». Corrieron de regreso, pero esta vez no con odio, sino con miedo y curiosidad. Al llegar a la cerca quemada, se detuvieron en seco. El terreno de Joaquín estaba inundado. El agua corría formando charcos limpios. Y en medio de las ruinas de la cabaña, vieron a Joaquín. Estaba vivo. Estaba arrodillado. Y sus 3 perros saltaban alrededor de él, ladrando y bebiendo de los charcos. Trueno, el caballo, regresaba al trote, relinchando bajo la lluvia. Doña Beatriz se adelantó, temblando. Su vestido de lino estaba manchado de hollín. «¿Cómo es posible?», balbuceó. «Nosotros quemamos esto. Tú deberías estar muerto». El vagabundo era un demonio. Joaquín se puso de pie. Caminó hacia la cerca, empapado, con el agua escurriéndole por la barba y la ropa. Se veía más alto. Se veía en paz. Miró a Beatriz. Miró a sus vecinos. Ya no sentía rabia. Ya no sentía ganas de insultarlos. Solo sentía lástima. «No era un demonio, Beatriz», dijo Joaquín con voz calmada, que se escuchaba clara sobre el sonido de la lluvia. «Era el que ustedes dicen adorar los domingos». Señaló el lugar donde había estado la cama. «Vino con sed y ustedes lo echaron. Vino herido y ustedes lo ignoraron. Yo, que no creía, le di mi cama y mi agua. Y él me dio esto». Joaquín abrió los brazos, recibiendo el aguacero. «Ustedes buscaban a Dios en sus estatuas de oro y en sus juicios. Pero Dios estaba aquí, en el polvo, con sed». Beatriz cayó de rodillas en el lodo. La verdad la golpeó más fuerte que cualquier piedra. Se dio cuenta de que toda su vida había adorado a un Dios de reglas, pero había olvidado al Dios de amor. Se dio cuenta de que el ateo tenía más fe en su dedo meñique que ella en todo su cuerpo. «Perdónanos», sollozó Beatriz, tapándose la cara. «Dios mío, perdónanos». Y entonces, como si la lección hubiera sido aprendida, la nube se expandió. La lluvia empezó a avanzar desde el terreno de Joaquín hacia el pueblo. Primero mojó a Beatriz, luego a los vecinos, y finalmente, cubrió todo Santa Clara. La sequía terminó esa noche. Pero la verdadera sequía, la del corazón, tardó más en sanar. Joaquín nunca reconstruyó su cabaña igual. Con ayuda del pueblo, que ahora lo respetaba y, la verdad, le temía un poco, levantó una casa nueva. Pero dejó la puerta siempre abierta. Nunca se convirtió en un hombre de iglesia. Nunca se le vio en primera fila en la misa dándose golpes de pecho. Pero dicen que, si pasabas por su rancho, siempre veías platos de comida y jarras de agua fresca en el porche, para cualquier viajero, perro o alma perdida que pasara por ahí. Y cuentan los viejos del pueblo que, cuando Joaquín murió muchos años después, no llovió. Nevó. En pleno verano, cayeron copos de nieve suaves y blancos sobre su tumba. Como si el cielo le estuviera tendiendo una cama limpia y fresca a su viejo amigo, para que descansara por fin. Esta historia nos deja una verdad que a veces duele aceptar. Las etiquetas humanas no sirven en el cielo. Podemos llamarnos creyentes, ateos, santos o pecadores. Pero Dios no lee etiquetas, Él lee corazones. Doña Beatriz tenía la etiqueta correcta, pero el corazón vacío. Joaquín tenía la etiqueta equivocada, pero las manos llenas de misericordia. Y al final del día, la fe sin obras es muerte. No sirve de nada levantar las manos para alabar, si no las bajamos para ayudar. No sirve de nada pedir lluvia del cielo,
si no somos capaces de dar un vaso de agua en la tierra? Quizás hoy tú te sientes lejos de Dios. Quizás estás enojado, como Joaquín. O quizás te sientes muy seguro de tu fe, como Beatriz. Te invito a que mires tus manos. ¿Qué están haciendo hoy? ¿Están juzgando o están sanando? ¿Están cerrando puertas o están compartiendo el pan? Recuerda, Dios suele disfrazarse de necesidad para ver quién realmente le ama. No lo dejes pasar de largo. Qué historia tan poderosa, ¿verdad? Nos enseña que la verdadera espiritualidad se demuestra en la calle, no solo en el templo. Si esta historia tocó tu alma, si te hizo pensar en alguien, o si simplemente te dio paz, por favor regálame un like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y quiero dejarte una pregunta para los comentarios. ¿Alguna vez has recibido ayuda de la persona que menos esperabas? ¿Alguien que no era religioso te mostró a Dios con sus actos? Cuéntamelo abajo. Me encanta leer sus testimonios. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios bendiga tus manos y tu corazón. Hasta la próxima.